Ya para terminar y bajando en la anatomía, vamos a hablar de deformidades de dedos, alteraciones posturales de dedos. Y vamos a comenzar hablando de quizá la más común, frecuente, que es el hallux valgus, el vulgarmente llamado juanete. ¿Qué pasa en el hallux valgus? ¿Cómo lo definiríamos? Es una alteración postural en la cual el primer metatarsiano se aproxima a la línea media, o sea, se va al valgo, y no solo se aproxima, sino que también se rota. Esto genera una compensación, también una deformación en el primer dedo, en la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Esta se abduce, en muchos casos llega a subluxarse, ¿no es cierto? Y el primer dedo se abduce, el primer metatarsiano se aduce, se acerca a la línea media y en consecuencia de esta deformidad se produce la abducción del primer dedo, produciendo un arrastre de los otros dedos e incluyéndose por debajo o por derriba o por arriba del segundo dedo. En realidad el origen inicial está dado por algunas cuestiones hereditarias, digamos, es común en las mujeres más que nada, y se produciría de manera secundaria al aplanamiento o la deformidad de este arco transversal o transverso. Cuando este arco se aplana, ¿sí? Eso genera la aducción y rotación del primer metatarsiano y por consecuencia la abducción del primer dedo. La sintomatología principalmente va a ser dolor. En algunos estadios iniciales quizá el motivo de consulta sea por una cuestión estética, en algunas mujeres coquetas, eh, pero más allá del problema estético, en realidad la sintomatología es la fatiga que produce el cansancio, desequilibrios musculares y al fin y al cabo el dolor es el principal motivo de consulta y va a ser la principal causa de una cirugía que se pueda llegar a realizar a futuro. Otro síntoma común, un signo más que un síntoma, es la hiperkeratosis, los callos que se forman por el rozamiento de la piel con el calzado, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el tratamiento kinésico? La primera medida va a ser desalentar el uso de zapatos que tienen esa punta estrecha, lo cual estrangula los dedos, ¿sí? Y al aproximar los dedos entre sí, ese calzado estrecho, lo que hace es la aducción la aproximación de los dedos entre sí y va a producir lo que se llama el hallux valgus o juanete y también puede llegar a producir el juanete del sastre o juanetillo del quinto dedo, ¿sí? Porque esta aproximación de los dedos. Y no solo este calzado de punta estrecha, sino el calzado de taco alto, el calzado de tacón, sobre todo cuando estas dos condiciones se sincronizan, se usan al unísono, el típico zapato de taco alto y punta estrecha, saben quienes lo han usado que es bastante incómodo, y en realidad si ese zapato se usa un par de veces al año para una fiesta, no traería mayores inconvenientes, más allá de alguna incomodidad o dolor. El problema es cuando se cronifica la utilización de este calzado, que es común en mujeres oficinistas, que durante años de su vida están usando este zapato quizá durante 8 horas al día. Entonces esto va llevando a la deformidad. Ningún tratamiento kinésico o médico alcanzaría si la persona continúa con la utilización de este calzado. Otro recurso terapéutico es la utilización de separadores, ¿sí? Separadores de silicona que se colocan entre el primer y el segundo dedo, intentando llevar el primer dedo a la línea normal, a la línea neutra. Hay separadores de todo tipo y de todos colores, se pueden encontrar en las farmacias, en las ortopedias, lo pueden realizar los podólogos. Nosotros en la universidad tenemos la carrera de podología universitaria y nuestros egresados están capacitados para realizar todo este tipo de separadores o de plantillas. Algo importante, recuperar el arco transversal. Este arco transverso que yo decía que se deforma y conlleva a la deformidad del primer dedo,
es bueno devolverle la postura normal a través de lo que se llama una oliva, ¿sí? Que es, la oliva se puede utilizar sola o con la plantilla, incluida en la plantilla la oliva, intentando devolverle la concavidad normal a este arco. Técnicas manuales, es importante todo lo que sean tracciones, descompresiones, técnicas manuales específicas que lleven el dedo a una posición normal, y ejercicios separadores, ¿sí? Ejercicios, digamos, donde se trabajen los separadores de dedo, repito, intentando reeducar la musculatura para llevar el primer dedo a una posición normal. Todo esto estoy hablando en un prequirúrgico, ¿no es cierto? En casos severos y que van progresando a lo largo del tiempo, el tratamiento termina siendo quirúrgico, en el cual la cirugía es bastante cruenta, dolorosa, es doloroso el postquirúrgico, la recuperación son al menos unos 3 meses para el paciente, y en ese proceso de rehabilitación el kinesiólogo se debe encargar de devolverle la movilidad y la fuerza al primer dedo, a los dedos en general, ¿no es cierto? Pero sobre todo al primero. Cuando decimos movilidad, recuperar la flexión, pero sobre todo la extensión. ¿Por qué? Porque luego de esta cirugía se limita mucho la flexión dorsal, ¿sí? Sobre todo en la etapa de propulsión de la marcha. ¿Vieron cuando el pie queda atrás y uno hace la flexión plantar para realizar la propulsión? Bueno, esa extensión suele estar limitada y suele ser dolorosa. Aparte es una extensión, una flexión dorsal forzada, porque uno le está descargando el peso del cuerpo al metatarso y a los dedos. Entonces es importante devolver esa movilidad, y cuando hablamos de fuerza es importante recuperar la fuerza de flexión, precisamente para esta etapa de propulsión donde se hace la flexión plantar, ¿sí? Y termina propulsando el cuerpo hacia adelante. Entonces, repito, es muy importante todos aquellos ejercicios para trabajar la extensión y la flexión, sobre todo recuperar movilidad a la extensión y fuerza a la flexión. Se hacen todo tipo de ejercicio de agarres, ¿sí? De tomar una toalla o un pedazo de tela, o ejercicios de tomar, por ejemplo, determinado elemento. Pueden ser pelotitas, ¿sí? Agarrar con los dedos y trasladar y soltar, agarrar, trasladar y soltar. Bueno, hay muchos recursos terapéuticos para lograr estos objetivos de los cuales le estoy hablando. Vamos ahora a deformidades de otros dedos. Tenemos el dedo mazo, que ¿cómo definiríamos el dedo mazo? En la articulación metatarsofalángica está en posición neutra, la articulación interfalángica proximal en posición neutra y la articulación interfalángica distal en flexión. Este es el dedo mazo, ¿sí? El dedo martillo es aquel en el cual la articulación metatarsofalángica está en extensión, la interfalángica proximal está en flexión y la interfalángica distal en posición neutra, ¿sí? El dedo mazo sería este dedo. Y el dedo en garra es aquel dedo en donde tenemos la metatarsofalángica en extensión y ambas interfalángicas en flexión. Y por último, yo no se los he puesto en el PDF, pero pueden encontrar en la bibliografía el dedo en garra invertida, en el cual está la metatarsofalángica y la interfalángica distal en extensión y la interfalángica proximal en flexión. Entonces vamos a decir que tenemos el dedo mazo, ¿sí? El dedo martillo, el dedo en garra y el dedo en garra invertida. Y por último, vamos a hablar de aquellos dolores que podemos encontrar en pie. Se los clasifica según la zona anatómica donde aparece la sintomatología. Entonces aquel dolor del retropié le vamos a llamar talalgia. El dolor del medio pie o de lo que sería la planta del pie le vamos a llamar plantalgia. Y el dolor de la cabeza de los metatarsianos le vamos a llamar metatarsalgia. La causa más común de talalgia pueden ser bursitis, que se inflama esa bursitis que encontramos entre el calcáneo y el tendón de Aquiles,
pero es muy común el espolón calcáneo, donde tenemos dos tipos de espolones. El espolón dorsal, que es ese que se produce, quizás es menos frecuente, pero se produce en la parte posterior del calcáneo por el roce que genera un calzado estrecho a ese nivel, y se produce esa hipertrofia ósea. Pero el más común y el más doloroso es el espolón calcáneo, que es el que encontramos en la parte inferior del calcáneo, que se produce secundariamente a una fascitis plantar, en la cual la fascia plantar que se está insertando proximalmente en el calcáneo tracciona de manera excesiva, y esa tracción va produciendo una fibrosis de la fascia plantar, y esa fibrosis se termina calcificando y forma ese pico del oro llamado osteofito, que es el espolón calcáneo que genera mucho dolor cuando la persona descarga el peso. Es como pisar sobre una espina. Tratamientos a ese nivel, se puede utilizar una cuña, digamos una talonera con forma de herradura, con un orificio en el medio, suelen ser de silicona. Se pueden utilizar todo tipo de técnicas manuales y de masaje, de flexibilidad, de relajación miofacial, prácticamente el mismo tratamiento que haríamos en una fascitis plantar. Y cuando el dolor no cede, el médico puede realizar una infiltración en la zona, que suele ser bastante efectivo. Bueno, hablo de la enfermedad de Serber, eso probablemente lo van a ver en pediatría, con la profe. Fascitis plantar, decíamos que se produce por una tracción excesiva de la fascia, de la misma. Es un tipo de plantalgia, común cuando hay una alteración en la pisada, común cuando utilizamos un calzado inadecuado para trabajar o para hacer deporte, común cuando hay un cambio de calzado y el pie no se adapta al mismo, común en los deportistas cuando cambian de botín y utilizan un botín nuevo, duro, en fin. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primeramente, utilizar un correcto calzado, correctas plantillas si son necesarias, realizar un análisis de la huella plantar para distribuir correctamente el peso sobre la planta del pie. Todo lo que sea masoterapia, relajación miofacial, flexibilidad, ¿sí? Devolverle movilidad y flexibilidad a esa fascia. De más está decir todo el uso de fisioterapia, ¿no es cierto? Pero hablando desde la kinesioterapia, flexibilidad, movilidad, técnicas manuales, relajación miofacial. Es muy importante lo que decimos en la jerga, meter dedo, ¿sí? Meter dedo, masoterapia para relajar esa tensión que hay en la misma. Y para terminar, bueno, el neuroma de Morton, que es esa compresión que se produce en el primer espacio intermetatarsal, entre el primer y segundo metatarsiano, se comprime el nervio plantar interno y plantar externo, sobre todo cuando se usa un calzado estrecho. Eso genera un dolor paroxístico, súbito, repentino, que obliga a interrumpir la marcha. Y la gota, la famosa gota, que en realidad es una enfermedad más de origen metabólico, antiguamente llamada la enfermedad de los reyes, por una ingesta excesiva de carnes. Entonces eso produce el depósito de cristales de urato en la cápsula articular, y es lo que produce el dolor agudo, punzante, en la articulación metatarsofalángica, que en ese caso a la gota se le llama podagra, y el dolor también puede aparecer en la articulación metacarpofalángica, que a ese nivel se le llama quidagra.